muy especial quiero agradecer a la comisión organizadora de este evento, en especial al profesor Francisco Salazar Odinola, y a todos aquellos que hacen posible que se difunda un poco más la ciencia, ¿no? Les comento de que yo voy a estar a cargo este primer día de ponencia. El día de mañana estará el doctor Robert, como han indicado. Debo indicar que durante la ponencia del día de hoy, o durante el taller, o durante la programación que estaré haciendo, estarán atentos algunos de las personas que están a cargo, como por ejemplo el licenciado también, Valentín. Valentín va a estar atento a las consultas que puedan suscitarse a través del chat. Es decir, si se te genera alguna pregunta, la puedes canalizar a través del chat y se te va a dar respuesta de inmediato a través de Valentín, y también yo haré pausas para poder atender algunas consultas que se puedan suscitar. Muy bien, dicho esto, voy a presentar algunas diapositivas que me guiarán en el transcurso de este taller. Quisiera que me confirmen si se está apreciando correctamente. Sí, se aprecia, Ronald. Gracias. Bien, gracias, María. Bien, jóvenes asistentes todos, bienvenidos a este primer día de los 4 que son de nuestro curso Introducción a Python y Métodos Numéricos Aplicados a la Ciencia. Mi nombre es Ronald Omar Estel Urbina, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Pedro Ruiz Gallo, y el día de hoy los guiaré en esta introductoria parte a Python. Bien, quiero comenzar. Sí. Bueno, quiero comenzar indicando de que Python es uno de los lenguajes de programación, de los muchos que hay, por cierto. Python, bueno, a diferencia de otros lenguajes, es un lenguaje bastante portable. Digamos que puede correr en sistemas operativos como Windows, por ejemplo, o Linux. Es muy práctico en el sentido de que al ser software libre, podríamos utilizarlo, por ejemplo, para nuestras investigaciones sin necesidad de sacar una licencia, por su naturaleza misma de software libre. En mi formación profesional, por ejemplo, cuando yo tuve oportunidad de conocer la programación, el BASIC, el antiguo BASIC, ¿no? Es un lenguaje de programación orientado netamente a principiantes. Era uno de los lenguajes que predominantemente se utilizaba en las facultades de ciencias, como por ejemplo física. Luego también existe el Fortran, es un lenguaje también bastante robusto y directamente enfocado a las ciencias e ingeniería. Literalmente es un traductor de fórmulas, el Fortran. Pero los lenguajes de programación han ido evolucionando, si bien es cierto, en su robustez, en su facilidad para adaptarse a propósitos generales como el Python, pero también digamos, acercándose un poco más al usuario, ¿no? Los lenguajes de bajo nivel eran lenguajes que se acercaban más al procesador, más bien, ¿no? Y los lenguajes que se consideran de alto nivel son lenguajes un poco más amigables, llamémoslo así, para los usuarios. En este sentido, Python es un lenguaje bastante masificado hoy día, y no solamente se puede usar para una investigación científica, sino también para la formación de jóvenes, ya sea en ciencias o ingenierías. Hoy día las currículas están incorporando el uso de Python. Entonces, esa es la razón por la cual este pequeño taller pretende darte las herramientas básicas en este primer día para comenzar con Python. En este momento les voy a proveer de un enlace, en un enlace donde podamos trabajar en un intérprete, ¿no? Que eso es Python, en un intérprete en línea.
de tal manera que ahí podamos hacer nosotros nuestros primeros programas. Así que vamos a empezar con nuestros primeros pasos en Python y les vamos a proveer el enlace. Pido por favor a Valentín y a las personas que nos están apoyando que puedan proveer a través del chat el enlace para que puedan ingresar al Python en línea. Por favor, si pueden adjuntarlo al chat para que puedan ingresar los participantes. ¿Me confirmas, Mari, tal vez? Sí, no te preocupes, Esther, en estos momentos lo estaremos compartiendo. Ah, perfecto. Sí, Entonces, mientras, ok, mientras gracias. nuestros compañeros nos asisten, vamos a presentar un primer caso. Miren, lo que nosotros tenemos ahora es la hidráulica, ¿no? La hidráulica va a ser el pretexto, por así decirlo, para desarrollar todas esas fórmulas que existen en la hidráulica, tanto para canales o para tuberías, las vamos a traducir en lenguaje Python. Bien, por favor, si pueden adjuntar. Danos 2 minutos, por favor, mientras que tú sigues. Sí, bien, no hay problema. Sí, no hay problema. Ya. Bien, entonces les indicaba que en este momento vamos a tener oportunidad de presentarles el pretexto para desarrollar Python. Es la hidráulica. Les comento que los fluidos se pueden, digamos, conducir ya sea por gravedad, que es por diferencia de cotas, básicamente, por los niveles topográficos que existen, y ahí tenemos en la imagen dos de los canales de Bagua. Estos existen en la región Amazonas y vemos un canal que tiene un perfil rectangular, una sección rectangular, y otro canal que tiene una sección trapezoidal. Ambos conducen agua, conducen un fluido y por lo tanto hay una fórmula empírica que nos permite determinar el caudal tomando como referencia los elementos geométricos de esos canales. Cuando me refiero a elementos geométricos, me refiero, por ejemplo, al ancho de la base o la solera, ancho de la base. Me refiero al tirante de agua que pueda existir. Me refiero a las paredes laterales y su talud que pueda tener o inclinación. Y todo eso se le llama, a los contornos, se le llama perímetro mojado. El perímetro mojado es ese contorno de líquido que choca con las paredes del canal. Les comento que existen otro tipo de canales triangulares que les podríamos llamar las cunetas que hay al lado de las carreteras, o tal vez los canales circulares o también llamados alcantarillas, los canales circulares o lo que le podríamos decir la conducción de residuos, ¿no? Entonces, todos los que acabo de mencionar, el flujo se da por gravedad, quedando entonces la hidráulica de tuberías, donde los líquidos se conducen o los gases se conducen, pero a presión. Entonces, esta fórmula es una fórmula muy conocida en la hidráulica de canales y se denomina la ecuación de Manning. Este ingeniero nos dejó esta fórmula. Es una fórmula empírica que relaciona el área de la sección, es decir, la fórmula de Manning aplicado a una sección rectangular, a una sección trapezoidal, el radio hidráulico. El radio hidráulico sale de la división entre el área, pero también en el perímetro mojado, ¿no? S que representa la pendiente o la inclinación que pueda tener. Y N significa la rugosidad. La rugosidad es por el material que han empleado. Hay canales hechos de madera, revestidos, nuevos, antiguos, y ese valor N
va variando de acuerdo a las características, tiempo, desgaste o material que puede existir. La pendiente tiene mucho que ver con la velocidad del flujo. Si tuviera mucha pendiente ese canal, como es que estamos viendo, lo que va a generar es erosión en la parte baja. Pero también otro detalle, si tuviera poca inclinación el canal, genera sedimentos y los sedimentos generan el crecimiento de vegetales y por lo tanto, al haber el crecimiento de esa flora, lo que va a decir impedir el flujo del líquido. Entonces, lo que vamos a hacer, ese es nuestro pretexto hoy día, la hidráulica de canales, la ecuación de Manning. Entonces, lo que nosotros en ciencias, ingeniería, lo que queremos hacer es que esa fórmula yo pueda ingresar valores fijos o variables y que me permita la fórmula, pues, calcularlos, ¿no? Y posteriormente graficarlos para ver cuál es su tendencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esta fórmula al lenguaje Python, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera tarea. Muy bien, entonces he dejado de compartir por un momento, voy a ir al chat y seguramente han dejado también, sí, acá está uno de los links, digamos que es un intérprete online que lo estoy replicando en este momento el enlace y voy, en este momento voy a, también al igual que ustedes, a ingresar a este intérprete para poder trabajar con ustedes. Nuestra primera tarea, ¿no? Nuestra primera tarea será, pues, traducir la fórmula de Manning, ¿no? La fórmula de Manning a lenguaje Python. Voy a compartir de nuevo, por favor, jóvenes, y bueno, y todos los asistentes. Vamos a, espero que se esté viendo, ¿me confirmas, Mari o Valentín? Sí, perfecto, Estela. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, las variables que hemos visto, recordemos un poquito, me parece que es caudal, ¿sí? Caudal, ahí tenemos el caudal. Me parece que es el área hidráulica le llaman, me parece que es el radio hidráulico también, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, radio hidráulico. Me parece que hablaron de la pendiente y la rugosidad, que depende básicamente del material, la antigüedad y qué cosa. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Mi objetivo normalmente es calcular el caudal, ¿no? Me dan todos esos valores y yo debo de calcular el caudal. Entonces, bueno, yo lo voy a poner como interrogante. Esto no es bueno, es un editor de texto, pero no me va a permitir, me va a salir error si yo de pronto lo quiero ejecutar. Si yo en este momento lo quiero ejecutar, y por cierto, ¿cómo se ejecuta aquí? Es arriba un botón que es correr en inglés. Ahí dice run, voy a correr este programa y lo que va a hacer línea tras línea va a interpretarlo y en la potencialidad de un error me va a marcar. Entonces, yo he ingresado esos caracteres sin ningún sentido, tal como lo estaba explicando, pues necesita ser traducido al lenguaje Python. Por lo pronto, Q con signo de interrogante es lo que yo les estoy diciendo, así que lo voy a poner como un comentario. Y para poner un comentario le pongo ahí el signo numeral. Ya, muy bien, entonces tengo el área, el R que significa radio hidráulico, S que significa la pendiente, N que significa la rugosidad. Entonces la voy a pedir por teclado, ¿no? Entonces voy a pedir que ingresen esos valores. Entonces voy a pedir input. Aquí la palabra clave para poder ingresar un dato por teclado, ¿no? Por teclado o por consola, es input. Entonces voy a ingresar, bueno, el texto normalmente es ingresar, ¿no? El área hidráulica. Área hidráulica. Ah, claro, esto que ve entre comillas no me lo va a corregir, que si está mal escrito, que si tiene tilde, nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, tú le puedes dar las indicaciones, es muy importante decirle cómo debe ingresar los datos, ¿no? En este caso, lo que yo ingrese acá se va a almacenar en la variable A. Vamos hasta allí correr nuestro programa y como percibo que lo demás me va a generar error, le voy a poner signo de numeral.
¿no? Como un comentario, entonces voy a ejecutarlo. Entonces voy a ejecutar eso que dice ahí, ingresar el área hidráulica. Me sale acá, ya está parpadeante el carácter, lo que ha hecho es traducido y al parecer todo está bien escrito y voy a ingresarlo. No sé, se me ocurre 5 y presiono Enter. Ya ingresé el valor 5, o sea, A vale 5. Vamos a ver cómo se vería ese valor A si quiero mostrarlo. Entonces Q es igual, se me ocurre, Q es igual al doble de A. Vamos a ir a hacer nuestras operaciones, ¿no? Esa es una operación, esa es una asignación, esa es la característica en la programación, ¿no? Que tiene valor destructivo esta asignación, ¿no? O sea, no me importa cuánto valía A, pero al decirle que es igual a 2 por A, asume ese valor de el producto. O vamos a ver. Entonces, yo quiero exhibirlo eso. Para exhibirlo sería print. Eh, el valor del caudal, voy a colocar así, ¿no? El valor del caudal, asumiendo pues que el 2 tiene unidades tal que multiplicada por el área, en este caso sería velocidad, seguramente el 2, hace caudal, ¿no? Para que tenga coherencia, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Ahí tenemos entonces el caudal, el valor del caudal es, y pues quiero mostrarlo, como ustedes ven, la sintaxis es más o menos así, y lo muestro en Q. O sea, el valor de Q debe mostrarse ahí. Entonces vamos a correrlo, el programa, ¿no? Vamos a ejecutarlo, vamos a interpretarlo, hacer que nuestro intérprete ejecute, y voy a colocar el valor de, no sé, 6, se me ocurre, el área hidráulica, y lo ejecuto y voy a ver cuál fue el resultado de esa operación. Y miren, me sale 6, 6. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que no le estoy diciendo qué tipo de variable se va a ingresar en A. ¿Qué tipo de variable? Bueno, realmente podría ser un entero o podría ser un decimal. Así que voy a decirle que puede ser un float. Y voy a colocar así esta expresión entre paréntesis y vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Sí? Entonces voy a ingresar, no sé, si me ocurre 8.2 y me voy a permitir calcular el doble de ese valor. Y sí me sale, es el doble, numéricamente es el doble. Entonces voy por buen camino. De esa manera, yo lo que he tenido mi primer contacto con Python, para aquel que recién lo tiene, y lo que voy a hacer es, aprovechando un poquito de de copia-pega, voy a pedir mis variables, ¿no? Entonces voy a pedir mi radio hidráulico, que lo voy a almacenar en una variable llamada R. Yo no puedo trabajar con la misma variable porque el carácter destructivo de la variable va a hacer que yo pierda los valores, ¿no? Entonces tengo que almacenarlos en localidades de memoria de esa manera, ¿no? Muy bien. Eh, S, S es la línea dependiente y N que es el material, ¿no? O sea, la rugosidad se le llama, ¿no? Entonces yo bien podría colocar acá, ingrese la rugosidad. Les cuento que la rugosidad es una cantidad adimensional, es un valor que normalmente está entre 0.03, 0.01, dependiendo del material. Hay tablas que proporcionan esos valores. Ingresar la pendiente del canal. Eh, bueno, lo puedes determinar usando pues de repente un nivel y puedes proyectar también la pendiente, ¿no? Ingresa la pendiente del canal que no tiene unidades, no es metros sobre metros, más podría ser 1/1000, ¿no? O sea, por cada 1000 metros, un metro digamos, de desnivel. Entonces, 1/1000. Podría ser así, ¿no? O sea, sería 0.1%, se me ocurre, el ingreso de la pendiente. Ingresar el radio hidráulico. Entonces vamos a ingresar el radio hidráulico. El radio hidráulico es metros, o sea, tiene unidades de longitud porque es la división entre el área y el perímetro mojado, como les expliqué los contornos. Entonces, ahora, bueno, esa es la parte de ingresar datos, ¿no? Y ahora vamos a calcular, vamos
a calcular el caudal, ¿no? O sea, vamos a traducir la fórmula que les puse en la diapositiva y que ahora lo vamos a expresar en lenguaje Python. Entonces, ustedes son más memoriosos que yo, era el área multiplicado por el radio hidráulico elevado a la 2/3, algo así. Si me equivoco, seguro que me corrigen. Multiplicado por la pendiente, que en este caso es S. Bueno, es mayúscula, tengo que colocarle mayúsculas, ¿no? Tengo que colocarle mayúsculas porque sería otra variable. Todo dividido entre n. Entonces verifico, todo es un producto, todo es un producto y lo divido entre n, que significaría la rugosidad. Bien, como ustedes habrán notado, estimados participantes, habrán notado de que la potencia, una de las formas para expresarla es asterisco, asterisco. Yo lo pongo como potencia. Entonces, de esa manera calculo en este momento el caudal. El caudal obviamente estará, si tengo todas las unidades tal cual, estará en metros cúbicos por segundo. Ya, muy bien. Entonces, en este momento voy a calcular el caudal. Lo que hago es correr, ¿no es cierto? La hidráulica se me ocurre, voy a colocar 2.3. No estoy trabajando con valores de un determinado perfil, simplemente estoy colocando estos valores, se me ocurre 0.8. La pendiente del canal se me ocurre 0.001. La rugosidad 0.013, se me ocurre. Y acá tenemos ya el caudal. Tenemos el caudal que sería más o menos 4.821 litros por segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde al caudal que circula por ese canal. Ahora, ese canal indistintamente del perfil que pueda tener su sección transversal. Puede ser para un canal rectangular como también para un canal circular. Lo único que necesitaría es esas variables. Muy bien. Voy a copiar este código, disculpen ustedes, voy a copiarlo y lo voy a pegar en el chat. Eh, eh, si ustedes pueden copiarlo y replicarlo en su también editor, entonces lo pueden correr y pueden evidenciar que está bien o no. Voy a copiar de nuevo el enlace para aquellos que se están incorporando para que puedan practicar. Muy bien. Entonces, jóvenes y no tan jóvenes, voy a seguir con la presentación. Ya. Eh, Mari, ¿sí se está viendo la diapositiva? Sí, es Estela, no te preocupes, esto está ok. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos, estamos conociendo, digamos, la hidráulica y como pretexto de la hidráulica es un pretexto para conocer el lenguaje Python. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, jóvenes. Vamos a ir de hidráulica a Python. Ya lo transformamos. Ahí están los distintos perfiles de canales que les estaba diciendo. Hay un trapezoidal, hay un rectangular, hay un triangular o cuneta, hay un circular o también llamado alcantarilla. Y todos se rigen con una de las fórmulas de la hidráulica que se llama la fórmula de Manning, habiendo otras también jóvenes. Obviamente, a modo de ejemplo, por eso he sacado esta, ¿no? Ya, ahora la pregunta sería, profesor, por lo visto usted está ingresando datos tanto para el área, pero resultaría bastante incómodo estar calculando varias veces. Entonces, podríamos incorporar una función que me permita determinar el caudal y yo voy variando esas cantidades y voy tabulando tal vez los caudales a distintas áreas hidráulicas, a distintas pendientes, qué sé yo. Vamos. Ya. Entonces, en este momento vamos a conocer algunas funciones, es decir, que esta misma fórmula
sea para mí una fórmula recursiva donde yo en cada momento pueda calcular y pueda emplearlo para otros futuros cálculos, ¿no? Porque en la medida que se va incrementando también mi ecuación, se va incrementando también mi programa, ¿no? Y lo que quiera hacer con él. Ya, entonces vamos a conocer un poquito la función con la misma ecuación de Manning. Por ahora seguimos con Manning. Ya, vuelvo al programa. Ya, entonces en este momento lo que yo quiero hacer es el uso de una función. Yo quiero una función que me permita en todo momento calcular. Cuando yo deseo, quiero incrementar la pendiente, quiero ver cómo va cambiando. Eso me interesa, entonces yo puedo hacerlo de esa manera. Vamos a conocer cómo sería este caso. Ya, entonces una función. A ver, ¿por qué les explico la necesidad de hacer una función? Cuando yo ingreso los datos que vienen por consola, se calculan, se destruye el valor de Q y se calcula un nuevo Q. Y ese Q se exhibe. Pero si yo quiero cambiar esos valores, tendría que volver a la misma fórmula y reemplazarlos y recalcularlos. Entonces, yo necesito definir una función. Eso es lo que nosotros normalmente, así coloquialmente decimos, hay que definir una función. Les comento que en la parte superior podrías colocar def para definir una función. ¿Y sabes cómo le vamos a definir, cómo le vamos a llamar a esta función? Le vamos a llamar a esta función caudal. ¿No? Esta función podría ser llamada una función caudal. Así le vamos a llamar, ¿ya? Una función caudal. Si quieres caudal Manning, pero podría ser así, caudal. ¿Qué valores, qué insumos necesita caudal? Área, necesita radiohidráulico, necesita pendiente, necesita rugosidad. Si yo le doy esos valores, él me calcula. Entonces terminas de decir definición caudal y le pones 2 puntos y enter. Cuando tú le pones 2 puntos y enter, te va a colocar el prompt en la posición en la que debes programar. Y ahí tú le vas a poner cualquier variable. Se me ocurre Q, como solemos ponerle. Q a que es igual. Entonces, para ya no estar copiándolo, voy a cortarlo de acá y voy a pegarlo acá. ¿Les parece? Ahí está. Entonces, en este momento lo que yo he hecho es que más bien van a llamar a la función caudal, dándole esos insumos, se recalcula y retorna un valor. Entonces, si retorna un valor, se cierra una función con el famoso return. Entonces va a retornar el valor de Q. ¿Ya? Entonces, ahora voy a colocar así, print el valor del caudal es, y le voy a poner función, la función caudal. La función caudal necesita estos insumos, el valor último ingresado de A, el valor último ingresado de R, el valor último ingresado de S y el valor último ingresado de N, que significaría la rugosidad del canal. Jóvenes, espero que me capten la lógica. Esa es la idea. Esta función pues, se va a convertir luego en una función para calcular la tirante del canal, qué sé yo. Esta función puede cambiar de nombre. Puedo tener una o puedo tener varias enlistadas en la parte superior y solamente invocaré a ellas por medio de su nombre. ¿Sí? Entonces, retorno el valor del caudal. Vamos a ponerle en práctica. Vamos a ver cómo funciona. Entonces me piden el área hidráulica, no sé, se me ocurre 3.12, el radio hidráulico se me ocurre 0.62, la pendiente del canal 0.002, la rugosidad 0.013 y vamos a ver, ahí está el caudal. Es decir, ahora yo tengo una función, profesor, pero no es lo mismo, porque si yo quisiera ver alguna variación de ese caudal en función de la pendiente, podría analizarlo por medio de una estructura repetitiva, se me ocurre un for o un while, que lo vamos a conocer ya. Ya, muy bien, entonces ahí tenemos
el manejo de una función. Con la finalidad de que tengas este programa y no solamente se quede en esta imagen, te voy a copiar ahora con la incorporación de la función, con la incorporación, ahí está, muy bien. Ahí está el programa, pero con la incorporación de la función. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces dejaré de compartir esta pantalla y me iré de nuevo al PPT. Ya. Voy a proyectar. Ya, nos habíamos quedado en funciones en Python. No, nos habíamos quedado en funciones en Python. Mari, se está apreciando la Y diapositiva. Estela, continúa, todo está ok. Gracias. Ya, muy bien, estimados estudiantes, estimados participantes, miren, ahora les presento otra ecuación de la hidráulica. Esta ecuación de la hidráulica se denomina pérdida de carga. ¿Qué quiere decir eso? Esta ecuación lo que hace es cuantifica las pérdidas que puede tener de cargas medidas en metros, es decir, el alcance que pueda tener ese reservorio en metros, y se denomina la ecuación de Hazen-Williams. La ecuación de Hazen-Williams es una ecuación que mide las pérdidas por longitud del reservorio a las comunidades que hay, no sé, se me ocurre 4 kilómetros, 3 kilómetros. Entonces el ingeniero dice, bueno, por una cuestión de ahorro, vamos a comprar tubos de media, ¿no? Pero el tubo de media es delgadito, cuesta menos, porque son 4 kilómetros. Pero deberíamos usar una pulgada, dice el expediente, pero usemos media y cuesta menos. Hoy día vamos a comprobar por medio de esa ecuación cómo varía la pérdida de carga, o sea, cómo voy a perder presión, llamémosle presión, pérdida de carga, llamémosle presión en metros de columnas de agua, llamémosle por el diámetro de la sección transversal de la tubería. Entonces, si usamos una tubería delgada o una tubería más ancha, ¿qué pasaría? Vamos a analizar las pérdidas de carga. Entonces les presento esta ecuación llamada la ecuación de Hazen-Williams. Es la ecuación de la hidráulica de tuberías que mide la pérdida de carga por longitud. Por longitud. Ya. El H representa la pérdida de carga. Ya. O sea, más o menos para que lo entiendas. El reservorio está a una altura de 50 metros, se me ocurre, estoy exagerando. Entonces, bueno, tú dices, profesor, si está a 50 metros, pues seguramente llegará a una altura de 50 metros. Y como mi casa es de 2 pisos, no habría ningún problema porque yo creo que va a llegar. Pero no, debido a la longitud de la tubería, va a ir perdiendo posibilidades de llegar a una altura. A eso se le llama pérdida de carga. Ya, ¿de qué depende? Del caudal. Mira, depende del caudal, depende del coeficiente de rugosidad. Se le denomina coeficiente de rugosidad de Manning. Tiene valores. Para PVC más o menos puede ser entre 130 a 150. PVC también varía la rugosidad, varía este valor en función de su antigüedad, se me ocurre, ¿no? De su uso, ¿no? De lo que se sedimentan los líquidos y se va más bien achicando el diámetro interno de la tubería, longitud de la tubería, o sea, la longitud total de la tubería. Entonces, vamos a llevar la ecuación de Hazen-Williams, vamos a llevar la ecuación de Hazen-Williams a Python primero, y luego vamos a ver cómo podemos variar algo allí para analizar el comportamiento de esa ecuación, ¿sí? Muy bien, entonces dejo de proyectar, no se olviden de la ecuación de Hazen-Williams, tenganla presente para que me puedan indicar. Ya, volvemos al entorno de programación y tú dices, wow, pero profesor, ya tiene ahí tipeado, puede usarlo, lo podemos usar, lo podemos tomar como referencia y usar. Entonces, vamos a definir una variable, ¿no? Una variable, ya, si tú quieres para programar desde cero,
vamos a definir una función, profesor. Ya conocemos las funciones. Pues vamos a definir la función pérdida. Se entiende pérdida de carga. Pero recordamos que la pérdida de carga está en función del caudal, de la longitud de la tubería, del diámetro de la tubería y me parece del coeficiente de rugosidad. En ese orden. Bueno, puede variar el orden puede variar. Lo importante es que cuando tú hagas mención de esa función, digamos, seas coherente en ese orden y no uses una variable por otra, ¿no? Entonces tú sabes que la primera es caudal, así en ese orden vienen, ¿no? No necesariamente con esas letras. Ya, entonces, bueno, voy a devolver H, y H es la pérdida de carga. Si ustedes recuerdan, es 10.674, ¿no? Multiplicado por el caudal, pero el caudal es elevado a 1.852. Elevado a 1.852. Si me estás siguiendo, tienes que tipear esto. Necesariamente lo tenemos que tipear, jóvenes. Entonces, vamos a ingresar la fórmula. El diámetro me parece que está elevado a la 4.871, ¿sí es correcto? Multiplicado por, sí, esa es otra cosa. Ya te diste cuenta, profesor, yo lo tipeo, pero me sale error. Sí, es importante que tengas cuidado el uso de los paréntesis. El orden, la computadora, igual que la calculadora, ¿no? Tú tienes que tener cuidado, qué es lo que quieres que priorice como, como operación. Eso es vital, jóvenes, vital. Hay un dicho en informática que dice basura entra, basura sale, ¿no? Si tú ingresas mal, pues va a salir algo erróneo, ¿no? Ya, a propósito de eso, verifica si yo lo ingresé bien. Return H. ¿Sí es correcto? Ya, retornaremos el valor de H. Ya, entonces, ¿qué necesito? Bueno, podría ingresar los valores, los puedo pedir por teclado también, o podría analizar el valor de Q, ¿no? Podría analizar, o ingresar los valores así, mire, podría asignarlos así yo, así podría ingresarlos. L igual, los asigno, ya no los pido. ¿Se puede hacer eso, profesor? Claro que se puede hacer eso. Ya yo sé cuáles son los valores, ¿no? Los estimo y los debo ir colocando allí y se usan. O los pido también. Eso depende de ti, ¿ya? Si tú quieres, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a continuar acá para pedirlos? Ya, a modo de práctica, pues flow up, input, ¿no? Input, y luego vienen las comillas, ¿te acuerdas? Las comillas, ¿y qué dice? Ingresar caudal, ¿te acuerdas? Ahora es una tubería, ingresar caudal, igual es, ¿no? Sobre segundos, ahí está. Entonces lo que tenemos allí, jóvenes, es digamos, lo que va a salir, ¿no? La etiqueta de lo que va a salir para ingresar datos, ¿no? Acá le saco la comilla, si no va a generar error, se almacena en una variable llamada ¿no? Ese valor, dos paréntesis abrí, dos paréntesis cerré, ¿no? Es importante mantener ese orden. Bueno, voy a ingresarlos, ya que comencé, pues, ni modo, ya. Ya, a ver, jóvenes. L, ingresar longitud de la tubería. Tú me estás siguiendo seguramente en la programación, ¿no? Me estás siguiendo y otros están esperando que les pase el código, ¿no? Ya, ingresar longitud de la tubería, ingresar diámetro de la tubería, ¿les parece? Diámetro de la tubería. El diámetro podría estar en milímetros, yo tendría que convertirlo, ¿no? El diámetro acá sería D, y abajo sería C. C es, ya saben ustedes, el C es la rugosidad, ingresar rugosidad. También podrías hacerlo, se me ocurre, te doy una idea, ingresas una lista donde vas a seleccionar qué material es, PVC, acero, qué sé yo, y entonces fierro fundido, qué sé yo, y almacenas en un array quién equivale a quién, ¿no? Y a partir de ahí se van asignando. Podrías hacerlo, se me ocurre, ¿no?
ya tú das rienda suelta a tu creatividad. Ya, entonces verifiquemos si está bien ingresado todo. H, ahí está. Se divide, se multiplica por L, luego se divide, dos paréntesis. Ya, muy bien. Al parecer sí está bien ingresada y voy a ponerla a prueba. ¿Cómo? Bueno, la pérdida de carga es, ¿no? Vamos comenzando por ahí. Print la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga, la pérdida de carga está en metros. Les cuento que la pérdida de carga está en metros, ¿no? Ya, le pongo dos puntos y le pongo coma, el valor de pérdida, y le pongo caudal, longitud, diámetro y rugosidad. Entonces, en este momento se tiene que ejecutar eso y darme ese valor, ¿no? Me tiene que dar ese valor. Vamos a correrlo. Ingresar caudal en metros cúbicos por segundo. Vamos a ponerle un valor, se me ocurre 1.378. Wow, no, ingresé raramente 1. Longitud, no sé, se me ocurre 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros de tubería. Diámetro 0.3 podría ser. La rugosidad 130 tal vez. Me da cuánto tiene pérdida de carga, ¿no? ¿Qué pérdida de carga tiene? Entonces, bueno, he exagerado acá, tiene 1.676, pero así. Y ahora, ¿qué pasaría si varía el diámetro? Yo quiero analizarlo, a ver, ¿qué pasaría si el diámetro se hace más pequeño? ¿No? Yo quiero analizarlo. Entonces, voy a analizarlo a través de una estructura de control, se me ocurre, por ejemplo, un while o un for, una estructura que me permita repetir, ¿no? Y analizar, ¿sí les parece? Muy bien, disculpen. Entonces vamos a hacer algo práctico. Vamos a comenzar con un diámetro muy pequeño, el diámetro que normalmente escuchamos, ¿no? Diámetros pequeños. Vamos a comenzar por 0.05, obviamente de metro, y así vamos a ir incrementando, ¿ya? El diámetro pequeño. Entonces, ya no voy a pedir diámetro, no voy a pedir diámetro. El diámetro va a ser generado. Y voy a ir viendo mientras el diámetro, ¿no? Mientras el diámetro sea, así funciona el mientras, ¿no? Mientras el diámetro sea menor o igual, que sea menor o igual, se me ocurre, ¿no? A 0.5, se me ocurre. 0.5, voy a analizar esos valores. ¿Qué va a pasar mientras el diámetro sea, no, se calcula, pues, se calcula y se muestra, se calcula y se muestra, se va mostrando, ¿sí? Ahí está, ahí se va calculando. Entonces, el primer caso será 0.05, ese es el diámetro. Y el segundo diámetro será diámetro más, habiendo otras formas de sumarle también. 0.05 se me ocurre para ir analizando. Bien, vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver, en teoría vamos viéndola. En teoría, el valor del diámetro, el valor del diámetro, eh, el valor del diámetro asume ese valor de 0.05, se calcula y se calcula la pérdida, con todos los otros valores ya determinados e ingresados por teclado. Ahora, luego en la siguiente interacción, ¿por qué se tiene que repetir? Porque el diámetro sigue siendo menor a 0.5 y se va a ejecutar. Y así se va a ejecutar las veces que sea necesario mientras sea menor que 0.5. ¿Y cómo sé que se va a ir incrementando? Por la última sentencia que he colocado ahí, que es D igual a D. Es un acumulador. Es un acumulador, va acumulando y por lo tanto el D se va acercando al valor deseado. Así funciona mientras o while. Mientras se hace eso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la opción men. Muy bien.
Vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutar este pequeño código. Y vamos a poner un caudal, se me ocurre, 0.5. En longitud vamos a poner 2000 metros. 2000 metros, o sea, 2 kilómetros de tubería. Rugosidad le vamos a colocar 140. Y vamos a ver qué nos ha dado como resultado ese análisis haciendo uso de esa función y de esa estructura repetitiva. Miren lo que he obtenido y me permite analizar. O sea, cuando el diámetro es pequeño, seguramente pues se genera mucha turbulencia, ¿no? Y la pérdida de carga resulta alta. Y conforme el diámetro se va haciendo cada vez más grande, la pérdida de carga va disminuyendo. De tal manera que llega a pérdidas muy pequeñas, como 30 o 18 metros por 2 kilómetros. ¿No? Entonces, ya, Python, ¿qué me ha permitido? Python, con sus estructuras repetitivas que tiene, me ha permitido analizar cuál es el comportamiento de la pérdida de carga en función del diámetro, ¿no? Ya, como les decía, la hidráulica va a ser nuestro pretexto para aprender Python, ¿no? Voy a copiarlo, como es acostumbrado, lo copio y se los alcanzo por el chat. Sí, en este momento les he alcanzado el, el código, les he alcanzado el código que nos permite, ¿no? Que nos permite ver cómo varía la pérdida de carga en función del diámetro de la tubería, dando como resultado que a mayor diámetro, menor pérdida de carga. Eso me imagino que a los ingenieros no le debe gustar, ¿no? Porque 2 kilómetros de tubería con un diámetro bastante grande representa mucho dinero, ¿no? Ellos pensaban colocar un diámetro pequeño, pero ya hemos analizado, hemos corrido nuestro programa y nos predice que... ¿y qué es lo que va a pasar? Es que el agua, pues, va a haber problemas, ¿no? Sobre todo abastecer mucho más lejanas y mucho más altas, ¿no? Ya, estamos muy bien. He copiado el código que he corrido, lo he copiado a través del chat y también voy a copiar el, el, el enlace. No sé si les están colocando el... Sí, muy bien, gracias por replicar el enlace con la finalidad de que los participantes puedan ejecutar los propios programas y puedan ver que si sale o no. Y sobre todo, ampliar su mente a partir de la práctica, ¿no? Es decir, se aprende a programar programando, definitivamente, ¿no? Lo que tienes que hacer es allí variar y buscar un pretexto para programar y qué mejor pretexto que, que en la ciencia, ¿no? ¿No, jóvenes? Muy bien. Bien, ahora voy a dejar de proyectar y voy a ir a mis diapositivas. Vamos a ver qué más podemos hacer antes de entrar a otro entorno de programa que podría ser Spider. Vamos un caso, les menciono un caso ya, jóvenes. Voy a mencionarles un caso. Sí, para avanzar con el entorno numérico. Miren, les comento, jóvenes, ya, en este momento estoy proyectando una diapositiva, ¿no? Y los canales son de dos tipos. Hay canales naturales y hay canales artificiales. El canal natural es esa sequía que estamos viendo ahí o un riachuelo. Ese es un canal natural. Y el canal artificial es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Tienen revestimiento, ¿no? Al final, yo sé que me imagino que tú pensarás es, en Perú necesitamos, ¿no? Más obra hidráulica porque aquí en este canal que estamos viendo, ese canal natural, hay mucha infiltración y realmente lo que se predice que va a llegar agua a la planta realmente llega menos por la infiltración que hay, ya que no está revestido, ¿no? Entonces, necesitamos
trabajar un poco más con los canales artificiales. Pero tenemos el caso de un canal natural. Esta imagen solamente me ha servido de referencia, pero los jóvenes en una oportunidad me trajeron estos datos de un canal natural. Ellos indican que el canal natural más o menos tendría esos límites, ¿no? Esos límites más o menos. Ellos lo midieron con una vara, iban midiendo, seccionaron, por así decirlo, el canal y lograron establecer más o menos esa forma, ¿no? Lograron establecer más o menos esa forma. Entonces, es una religión, por así decirlo, poligonal. Yo estoy seguro que tú geométricamente puedes calcular rápido el área, pero vamos a tomarlo como un pretexto, esta o cualquier otra que pueda existir, para aplicar un método numérico que me permita calcular el área de una sección transversal para un canal donde su área no sea muy conocida. Mejor dicho, no sea rectangular, no sea trapezoidal y no sea circular, sea cualquier otro tipo de figura, como la que estamos viendo. Entonces, les comento que hay un método numérico que me permite estimar el área basándose en un algoritmo sencillo realmente, que es, bueno, hay varias reglas. Hay la regla del trapecio, la regla de Simpson, pero yo les presento una. Ya, repito, esta imagen la vamos a tener que ingresar, es decir, vamos a calcular, podría ser esta o más compleja, pero vamos a tratar de optimizarla. ¿Ya? Vamos a conocer un método numérico que me permite estimar el área de esa sección transversal por medio de un método numérico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya. Proyecto la siguiente. Bien, la regla del trapecio. Les presento la regla del trapecio. Ahí está. Es una de las versiones de la regla del trapecio. Miren, jóvenes, ¿cuál es su algoritmo? Dice que la integral que tiene un límite inferior y un límite superior, esa integral definida, también se puede expresar por medio de una sumatoria, ¿no es cierto? Y nos dice que más o menos el término, digamos, predominante para calcular esa área es h medios, donde h sería la resta del límite superior menos el límite inferior, dividido entre el número de espaciamientos, ¿no? Ya. Me parece que en el otro caso, en la figura anterior, yo ya lo conocería, el H sería 52.5 centímetros, ¿sí? El H sería 52.5 centímetros. Sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya, sería 52.5. F de X sub 0. ¿Quién sería F de X sub 0 en el caso anterior? Sería 18.3, porque cuando arrancamos aquí en 0, ¿no es cierto? Arrancamos en 0 y llegamos más o menos a 2 metros, 2 metros 10. Entonces, en 0, la función en 0 tendría un valor de 18.3 y la función en 2 metros 10 tendría el valor de 16.5. ¿Ya? Eso nos va a permitir, esos valores nos va a permitir responder al algoritmo que nos están planteando de la regla del trapecio. ¿Sí? No se olviden, miren la forma que tiene. Básicamente, debe recordar esto. Sería h medios, sí, sería h medios, f de x sub 0, más 2 veces la sumatoria, donde n esos son esos espaciamientos que hay. Lo podemos hacer manualmente también, ¿no? Hasta llegar al último f de x. ¿Ya? Vamos a traducir eso al lenguaje Python, ¿sí? Desde la forma más elemental a la forma un poquito más sistematizada, ¿no? Un poco más automatizada, por así decirlo. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ya, muy bien. Entonces no se olviden, por favor, esa fórmula. Y también estos valores, no se olviden. 52.5, 18.3, esto lo voy a necesitar, ¿ya? Muy bien. Dejo de proyectar. Debo indicar, jóvenes, que a lo largo de este taller, como están viendo del día de hoy, hay algunos profesionales que son parte de la organización que están respondiendo algunas preguntas de forma técnica, ¿no? Y yo creo que lo están replicando varios de ustedes, ¿no? Les agradecemos bastante, jóvenes. Ya, vamos a proyectar entonces de nuevo al programa. Ya, hemos compartido un enlace para los que se están incorporando
en un enlace donde estamos programando en un entorno que es el intérprete de Python online. Bien, entonces vamos a hacer un método numérico que consiste en, antes de pasar a otro entorno, que nos permite estimar el área de una sección transversal conociendo ciertos parámetros y aplicaríamos la regla del trapecio. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Entonces, a ver, vamos, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo convertimos a programa? Ya, a ver, el límite inferior, el límite superior, al parecer el límite inferior, vamos a convertirlo, sería 0, el límite superior sería 210, o sea, 2 metros 10. ¿Se acuerdan que había 52.5, 52.5, 52.5 y 52.5? Significaría 2 metros 10. Ya, el A vale 0, el límite inferior, el límite superior 2 metros 10, lo trabajamos en centímetros. Me parece que hay un espaciamiento de 4, n vale 4, 4 espacios, así lo entiendo yo, 4 espacios, y el h sería b menos a sobre n, ¿no? Sería b menos a todo sobre n. Y de esa manera ya lo hago automático, porque podría ingresarlo inclusive por teclado, ingresar límite inferior, ingresar límite superior, qué sé yo. Pero vamos dejando algo para luego emplearlo. Ya. Ya tengo ahí mis preliminares datos. Ahora, necesito calcular el área. ¿Cómo se calcula el área? Según la fórmula, era H medios, si mal no recuerdo, H medios, ¿sí, jóvenes? H medios multiplicado por F de X sub 0. La primera altura, ¿no es cierto? Que en este caso sería, la primera altura que en este caso sería, voy a copiarla, 18.3. 18.3. Vuelvo a la programación. 18.3. 18.3. Más dos veces, ¿no? Dos veces los valores intermedios que hay de alturas en este caso, de alturas, sería 24.2, 26.1, 24.2, 28.1 más. Estos son los valores de la función y ese es el algoritmo de la regla de trapecio. 23.1 y 16.5. 23.1 más 16.5. Ahí tenemos entonces, esa es la regla de trapecio. O sea, allí ya podríamos decir, ese es el área. Entonces podríamos colocar acá print, el área del canal, el área hidráulica sería, ¿no? El área hidráulica del canal natural, se me ocurre, ¿no? El canal natural, entonces, ¿no? Ojo que estamos en centímetros cuadrados, ojo, centímetros cuadrados, ¿no? Voy a colocar área, ahí está el área. Entonces vamos a estimarlo primero, vamos a aplicar el algoritmo para ver si realmente me da el resultado, ¿no? Más o menos estimado, ustedes lo habrán calculado también manualmente. Me sale un error de sintaxis. Ah, ya, B menos A sobre N. Acá hay un asterisco. Estaba mal, ¿no? No debe haber un asterisco. Ya, ya, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Ya, el área. B menos A sobre N. Sí, ah, ya. Si le ponemos esto, vamos a ejecutarlo. Ejecutarlo.
Disculpen, ya, ahí tenemos entonces el área. El área sería, digamos manualmente, ¿no? Manualmente sería 2 por, acá faltaba el asterisco, 2 por, y ahí ya lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos ya el cálculo del área. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos el área ya. El área se puede calcular manualmente de esa forma, pero ahora queremos optimizarlo y de paso que aprendemos algunas otras cosas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos pudieron ser almacenados en un array. Se me ocurre, estos pudieron ser almacenados en un array, jóvenes. Vamos a crear un array, un arreglo unidimensional. ¿Por qué? Porque de pronto la figura puede crecer, la figura puede ser diferente, puede ser puede ser diferente y por lo tanto, digamos que no sería muy práctico este programa, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito más funcional, ¿ya? Entonces vamos a colocar así, mira, P igual a, vamos a colocar np.array, y vamos a crear el array, ¿ya? Vamos a crear un array. Un array literalmente es un arreglo, ¿no? Entonces tenemos 18.3. Estoy ingresando los valores que yo cogí acá, que eran 24.2, 26.1, 23.1. ¿Sí? Me confirman esos valores. 23.1, 22, y 16.5. 16.5. Ya, ahí están. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el array, el arreglo, y lo hago adrede porque va a salir seguramente algo, y ahí tenemos A, vamos a hacer, bueno, H le puedo asumir que ya vale 52.5, ¿no? 52.5, ahí está. Entonces, también lo puedo trabajar así, miren jóvenes, por medio de un array. Por medio de un array también lo puedo trabajar. Esto, wow, no les mandé el código anterior, ¿no? No les envié el código anterior. Bueno, voy enviándoles aunque sea esta parte. Sí, me parece que no les envié el código anterior. Les envío de todas maneras el código. Sí, gracias. 28.1, gracias. Veo que están atentos ahí los jóvenes. Es 28.1, gracias. Muy bien. Ya, entonces, ya ahora no quiero colocar estos valores, quiero hacerlo más funcional. Por ejemplo, este B realmente ya no sería B, sino sería, no sería 18.3, sino sería B0. Podría llamarlo B0, o sea, es el primer elemento del array. Ese es el primer, porque les va a dar una idea ahorita de automatizar este proceso. Entonces, podría hacerlo así, ¿no es cierto? B0 y el otro sería el último, B4. B4, ahí está. No, perdón, B4 sería el término que está fuera de sería B4 aquí. Al más 91, al más 93, B4. Y acá estarían los faltantes, ¿no? B1 más B2 más B3. Esa es la regla, ese es el algoritmo. Entonces acá sería 2 y acá sería 3, ¿no? Jóvenes, ya, muy bien. Pero profesor, básicamente es lo mismo, ¿no? No, porque crece el array y podría automatizar este proceso, ¿no? No habría ningún problema, ya. Entonces vuelvo a correrlo. Ya, vuelvo a correrlo. Ya tengo el área, ¿no es cierto? Tengo el área. ANP, ya, salía un error y adrede lo había hecho. ¿Qué pasa con el NP? De alguna manera hay cositas que debes conocer, como por ejemplo la incorporación de algunas librerías. Voy a importar una librería donde existen estas funciones y algunas cositas bien interesantes que te van a gustar y se llama NumPy. Se llama NumPy, pero le vamos a conocer como NP. ¿Ya? Entonces vamos a correrlo. Ya, entonces ahora, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Ahí está el área, sigue siendo la misma. Ya, copio el código y te envío el código. Muy bien. Ahí está. Ya está. Ahí está el código para aquellos jóvenes que están siguiendo. Ya, ahora, he copiado el código. Ahora vamos a hacerlo un poquito más funcional, ¿no? ¿Para qué? Para que de pronto
si crece la figurita esta, sea más fácil de hacerla. Ya, por ejemplo, yo lo que haría es esto. El área, como es un acumulado, es un acumulativo, le voy a inicializar con 0, ¿ya? Voy a inicializar el área con 0. Voy a inicializar el área con 0. Y luego voy a hacer un for. Porque si tú te das cuenta, mira, dependiendo del número de elementos que tengo, que es 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir for. Sí, voy a hacer un for ¿para qué? Para i en el rango, de 0 a 5, que son los valores que yo necesito. ¿Qué va a ocurrir? Mira, según lo que estamos viendo, el primer valor de la raíz y el último valor no hay ningún problema. Los intermedios se multiplican por 2. Entonces yo voy a preguntar si el i es igual a 0 o el i es igual a 4, que es el último, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso para, digamos, hacerlo un poquito más automático y de pronto no tenga que copiar toda la fórmula de trapecio. Y como es un ejercicio de programación, no hay ningún problema. Ya, entonces, voy a preguntar si estoy en el 0 o si estoy en el último. Si estoy en el 0 y en el último, el área prácticamente, ¿no? El área prácticamente podría ser el área misma más ese array. Ese array, que sería el BI, ¿no? O sea, el B0 en el primer caso o el B4 en el último. Ya. Pero ¿y si no fuera ese caso? Si no fuera, estuviera en los casos intermedios. Entonces voy a usar el si no. Si no, entonces el área es igual, como es un valor acumulativo, el área es igual al área más 2 por BI. Ahí está. Entonces, es realmente el mismo algoritmo. Lo que pasa es que estos códigos nos han permitido, y luego print h medios multiplicado por el área. Área. ¿Se entiende? Bueno, lo que hemos pretendido acá es el mismo programa, ¿no? Va a ser lo mismo, pero digamos que si la figura cambia, nos permite solamente modificar el array y a partir de ahí podríamos trabajarlo más automático. Este es un método numérico que me permite estimar el área de una figura no conocida, por así decirlo. Muy bien, el área hidráulica es área. El valor del área, ya que se multiplica por h medios, ¿se acuerdan? Se multiplicaba por... En este momento voy a copiar este código, voy a copiar y lo voy a pegar en el chat. Voy a pegarlo en el chat con la finalidad de que ustedes lo repliquen, vean, lo corran ahí en sus máquinas. Bien, jóvenes, se me indicó ser exacto con el tiempo, son, bueno, según mi reloj, 8:57. Hay más cosas, habían más cosas por hacer. He tratado de correr, pero también he tratado de alguna manera ser fiel al espíritu del curso, que es una introducción a Python. Mañana vendrán pues cosas distintas, cosas seguramente más interesantes, pero bueno, quiero ser respetuoso con el tiempo y no sé, quiero terminar esta parte como comencé, agradeciéndoles por su presencia aquí, agradeciendo también a la comisión que ha organizado este evento, felicitar y pues, no sé, darle parte a quien esté dirigiendo, no sé, David, tal vez. Sí. Y Ronald. Sí, ya está. Bien. Sí, María, sigue adelante. Bueno, indicar pues que esto es un inicio del Python y si bien es cierto, hemos visto algunas aplicaciones a la hidráulica, pero les comento de que Python es un